Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted, profe? Bien, todo bien, gracias. Gracias, Sofía. Catalina, ¿cómo estás? Catalina. Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a la clase de hoy, la última que tenemos del mes de octubre. Ya la próxima semana estaremos en el mes de noviembre. Recuerdo que habíamos quedado en el problema número 10, ya resuelto, ¿no es cierto?, para acordarme, y nos quedaba por concluir el problema número 11, el 12 y el 13. Entonces, el problema número 11 es más o menos parecido en relación a lo que estábamos viendo la vez pasada, pero ya el 12 y el 13 tiene que ver con la última parte, que era el empuje, ¿ya? El peso del líquido desplazado por lo que es el cuerpo, ¿ya? Entonces, para el problema número 11, dice, el tubo en U conectado al tanque de la figura se llama manómetro, ¿ya? Esa cosa que uno dice manómetro, ya que es como un relojito, de forma como más digital o de forma más práctica, tiene su origen en que dentro de un recipiente en la cual contenía un gas, se colocaba un tubo en U y la diferencia de altura entre las ramas permitía calcular la presión ejercida en el recipiente en la cual estaba presente el gas. Y es por eso que este tubo en U, cuando se conecta, ¿no es cierto?, a un recipiente, como usted lo está viendo, este tubo en U corresponde a lo que se llama lo que es un manómetro, ¿ya? Como puede ver, el mercurio está más alto en un brazo del tubo que en el otro. Claro, el mercurio está llegando en la rama de la derecha a esta altura, pero en la rama de la izquierda está, o sea, acá arriba. Hay una diferencia de altura que corresponde a 5 centímetros. ¿Cuál es la presión del tanque si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio? La densidad del mercurio es 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ya habíamos analizado, es que con respecto al fondo, yo veo que este puntito que está aquí, que le voy a llamar el punto 1, tiene la misma altura que este otro puntito que está acá, ¿no es cierto?, que quedó re feo, así que lo vamos a hacer de nuevo. Ese puntito que está ahí dentro de este tubo en U, que le voy a llamar el punto número 2, ¿ya? Entonces, como respecto al fondo, la altura del punto 1 es la misma altura del punto 2, partimos diciendo directamente en el problema número 11, que la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 1 por la rama de la izquierda me puedo ir subiendo para llegar aquí a este punto de acá arriba, ¿ya? Donde ese punto que está ahí, como dice, determine la presión del tanque. Aquí le voy a llamar como el punto T, ¿ya? Acá arribita. Entonces la presión abajo es la presión arriba, la presión en el tanque, más ρ de todo este líquido que está acá, ρ del mercurio, G, por la altura, que son los 5 centímetros, que sería 0,05 metros. Igual a la presión en el punto 2, pero como esto está abierto, el punto 2 queda sujeto al valor de la presión atmosférica. Entonces, repito, la presión en el punto 1, en el punto de abajo, la escribo como la presión arriba más ρg por h. Pero la presión arriba es la presión ejercida por el gas o la presión del tanque en este punto, que le puse P sub T, más el ρ, el G por la altura respectiva del principio de Pascal, ¿ya? Entonces, si usted me pregunta, oiga, usted obtuvo la presión aquí, pero yo quiero la presión aquí, o acá, o aquí, o allá, es que toma el mismo valor, toma el mismo valor dentro de todo ese tanque,
porque la densidad que presenta, ¿no es cierto?, ese gas se supone que es relativamente pequeño. Por lo tanto, si yo quiero calcular la presión justamente aquí, en el punto de contacto con el mercurio, o por acá arriba, o por acá a la izquierda, va a ser exactamente el mismo valor. Entonces, al final de cuentas, la presión ejercida por el gas en el tanque, en esa cosa rectangular que está ahí, no sería nada más que el valor de la presión atmosférica, y todo ese término lo pasamos para la derecha, está positivo, lo pasamos negativo, menos el ρ del mercurio G por la altura, que es 0,05. ¿Ya? Y nos acordamos, ¿no es cierto?, que el valor de la presión atmosférica, porque dice cuál es la presión en el tanque. Si la presión nos está pidiendo la presión manométrica, si yo paso el P0 para el otro lado, P sub T menos P0 sería la presión atmosférica. La presión en el tanque será el valor de 1,013 por 10 elevado a 5 pascal, o 101,3 por 10 elevado a 3, 101,3 kilos pascal, menos densidad del mercurio. Cuidado, 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Debo colocar 13,6 por 10 elevado a 3, ¿ya? Recuerde que todo lo que está en gramos centímetro cúbico, para pasarlo a kilogramos metro cúbico, se multiplica por 1000. Ahí está el factor 10 elevado a 3, cuando partimos con el tema de los fluidos. El G, que corresponde acá al valor de 9,8 por los 0,05 metros, ¿ya? Por lo tanto, la presión en el tanque será, voy a tomar la calculadora, aquí está, 1,013 por 10 elevado a 5 menos 13,6 por 10 elevado a 3 por 9,8 por 0,05, y ese valor está dando 94, da 94.636 pascal. Recuerde que la unidad es pascal, y eso se pudiera notar, ¿no es cierto?, como al correr la coma 3 lugares a la izquierda, 1, 2, 3, 94,6 kilopascal. Kilopascal. Obviamente, les repito, si usted lo deja como 94.636 o 0,09 algo megapascal, o lo deja como 94,6 kilopascal, o lo aproxima, si usted quiere esto, aproximadamente 95 kilopascal, bueno, da exactamente lo mismo, ¿ya? Pero las presiones ejercidas dentro de un recipiente a través de un gas, ¿no es cierto?, tuvieron su justificación en el cálculo al conectar un tubo, ¿no es cierto?, de mercurio, un tubo de NU con mercurio, porque recuerde que el mercurio es el que tiene la densidad más alta, y eso me permite, ¿no es cierto?, determinar presiones relativamente grandes. Si yo quisiera, ¿no es cierto?, colocar aquí agua, la diferencia de altura en agua serían los 5 centímetros, pero multiplicado por 13,6. O sea, tendría que tener 68 centímetros de agua, ¿no es cierto?, al colocarlo ahí. Entonces, si alguien pregunta, ¿y por qué todas estas cuestiones se utiliza habitualmente lo que es el mercurio? Es porque las presiones van a ser relativamente altas. Y para que la altura, la diferencia de altura no sean grandes, se utiliza lo que sería mercurio para que esa altura sea pequeña. Pero si yo quiero determinar pequeñas variaciones de presión, le colocamos agua a esa cosa. ¿Ya? A eso se refiere con ese problema que está presente ahí. ¿Ya? ¿Entiende más o menos la idea, cierto? Sí, profe. Ya. Otro tema que me empiezo como a acordar de algunas cosas es que usted pudiera, ¿no es cierto?, construir una botellita acá, de esas botellas de bebida, retornable o desechable, da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces usted acá tiene la tapita, y acá usted le coloca una manguerita y genera, ¿no es cierto?, a través de una manguera transparente, ¿no es cierto?, ahí que sea transparente para poder ver el líquido, lo del tubo de NU. ¿Ya? No me quedó como muy vertical.
vertical, pero no importa. Esa cosa que está ahí. Bueno, ese tubito en U sirve para poder construir un termómetro. ¿Cómo? Claro, si yo lo abro, ¿no es cierto? Esta cosa se llena de gas. ¿Qué gas? Aire. El aire, ¿no es cierto?, acá adentro permite hacer algo parecido al problema que estábamos viendo, donde este recipiente, ¿no es cierto?, se llena con agua, o sea, perdón, el tubo en U, déjame hacerlo más bonito porque me quedo re feo ahí, ¿ya? Entonces tiramos la rama de la derecha ahí, esto otro por acá, y cuando usted lo llena con agua, va a generar una diferencia de altura respectiva aquí a la manera, ¿no es cierto?, de poder obtener lo siguiente. Aquí va a tener la diferencia de altura H. Bueno, ¿por qué este instrumento así barato y simple se puede considerar como un termómetro? Claro, si yo esa botellita de bebida desechable la coloco en un recipiente, ¿ya? Donde le coloco agua con hielo, estas cosas son cubos de hielo, ¿no es cierto?, por acá, qué sé yo, y yo con un termómetro mido que la temperatura es 0 grados Celsius, ya 0 grados Celsius, yo voy a hacer acá lo que sería, ¿no es cierto?, una marquita dentro de esa manguera, o le puedo pegar por detrás un papel milimetrado y le coloco de que eso va a corresponder a 0 grados Celsius. Después, ¿no es cierto?, a esta cosa le ponemos, no sé, pues en el recipiente, lo calentamos en la cocina, qué sé yo, tal que el agua, por decirle, se encuentre y que esté a 80 grados Celsius. Con el termómetro medimos y esta cosa, ¿no es cierto?, está marcando el termómetro que está colocado aquí cuando el agua está caliente, por decir algo, 80 grados Celsius. Y significa que esta rama que está acá va a subir, va a subir, va a subir y va a quedar a lo mejor por aquí. Entonces acá usted tiene 80 grados Celsius. Bueno, cuando el agua comienza a bajar la temperatura, este nivel va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ¿no es cierto? Y cuando aumenta la temperatura, el nivel va a comenzar a subir y esto se transforma en lo que es un termómetro. ¿Por qué? Mire, yo no sé qué, bueno, ustedes deben saber más química que yo porque ya tuvieron el ramo de química general, me imagino, el primer semestre, donde le dijeron que los gases, todos los gases a una presión relativamente baja, no me acuerdo cuántas atmósferas, creo que son 8 o 12 atmósferas, cumplen con una ecuación de estado que está dado por PV es igual a nRT. ¿Había visto alguna de esa ecuación? Sí, profe. Ya, entonces, la presión es igual a nR partido por V por la temperatura. Dado que el volumen de la botella no está aumentando considerablemente, todo este término que está acá es una constante, ¿ya?, que le voy a llamar C. Por lo tanto, la presión cambia linealmente con la temperatura. Pero como la presión también cambia linealmente con la altura, presión abajo, presión arriba, más ρ por h, es por eso que la forma que tenemos de calibrar este termómetro va en relación directa a las rayitas consideradas en un término de cambio en altura. Si yo, ¿no es cierto?, tengo 0 grados aquí y acá arriba tengo 80 grados Celsius, y acá, ¿no es cierto?, voy a tener, por decir algo, 20 centímetros, aquí a la mitad, a 10 centímetros, vamos a tener 40 grados Celsius. Pero bueno, en definitiva, es la forma en la cual uno gradúa, ¿no es cierto?, lo que es un termómetro, pero indirectamente este termómetro no está determinando temperatura. ¿Qué es lo que está determinando? Está determinando que la presión del gas aumenta en la medida que aumenta la temperatura, y es por eso que la rama en el manómetro está aumentando. Pero indirectamente nosotros graduamos esta columna en términos de grados Celsius. Y este termómetro pasaría a llamarse un termómetro a gas a volumen constante, porque el volumen, ¿no es cierto?, del gas en el interior del recipiente permanece más o menos constante. O sea, nosotros sabemos que cuando aumenta la temperatura se genera un tema de dilatación volumétrica, pero el volumen de la botella no va a aumentar considerablemente.
Entonces, si usted alguna vez quisiera construir lo que es un termómetro y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Llegó a una isla, ¿no es cierto?, ahí donde se encontró una botella y una manguera y quiere determinar la temperatura, no sé, cualquier cosa, puede construir esta cosa donde lo tiene que graduar de acuerdo a un patrón, donde saca después el termómetro, ¿no es cierto?, de columna de alcohol o de mercurio, pero tiene su termómetro medio arcaico, a lo mejor usted lo encontrará, pero como le digo, este termómetro, si usted lo busca en el Google, en algún texto, se llama termómetro a gas a volumen constante y utiliza el gas más barato que tenemos. Po. ¿Cuál es el gas más barato que tenemos y que es gratis? Oxígeno. El aire, po, ¿no es cierto? El aire, el más barato, ¿ya? Usted le saca la tapa y se llena el tiro de aire y queda listo, ¿se fija? Entonces, este tema de lo que es el calor y los Profe, fluidos, dígame. una consulta. ¿Qué es esa constante? ¿Es la constante Esta Celsius? constante es el número de moles, ¿Moles? la constante ¿Moles? universal de los gases y dividido por el volumen. Ah, ya. Pero no interesa en el experimento, ¿no es cierto?, o en la forma de graduar este termómetro, de calcular ese valor constante. Yo lo único que Sí, quise esa explicar era mi pregunta. que la presión cambia linealmente con la altura. Y de la misma forma, la presión, como es proporcional a la temperatura, es que la temperatura va a cambiar linealmente con la altura. Y es por eso que cuando decimos lineal, todas las rayitas quedan igualmente separadas y tienen la misma variación. Si 3 centímetros corresponde a 5 grados Celsius, son 5 más para arriba, 5, 5, 5 y 5, porque es un comportamiento lineal. ¿Te fijas? A eso se Entiendo. refiere. Donde no es que yo necesite saber cuántos moles de gas hay dentro de la botella, Claro. cuánto es la constante universal de los gases y cuánto es el volumen en metros cúbicos. No, eso da lo mismo si era para justificar solamente que por qué se coloca un papel milimetrado por atrás y uno le hace una rayita. Por ejemplo, cuando le colocamos hielo con sal para que baje la temperatura, ahí está cero, hácete una marquita. Después aumenta la temperatura, necesito dos valores para poder saber, ¿no es cierto?, cuánta longitud tiene la variación en delta T y de ahí, ¿no es cierto?, hago las proporciones para poder llegar a la temperatura que uno quiera. Entonces, créame que si usted hace esto y usted agarra la botella y les pone las manos encima, la rama de la columna de agua comienza a aumentar al tiro, ¿ya? Porque el agua tiene baja densidad en relación a lo que es el mercurio. Pero si usted acá, este recipiente va a estar inmerso en una presión alta, usted va a colocar mercurio, ¿no es cierto? Para que la longitud de agua, si tenía agua, se reduzca en 13,6 veces. Entonces, es habitual que estos manómetros, al determinar presiones altas, trabajan con mercurio, pero si yo lo quiero ver en términos que la presión no aumenta mucho entre 0 grados y 100 grados Celsius, yo más de alguna vez cuando estudiaba en la Católica del Paraíso, hicimos una cuestión de esta y usted le colocaba la mano encima y en la manguerita al tiro, de forma automática, empezaba a aumentar lo que es la rama porque una leve incremento en la presión por aumentar la temperatura, ¿no es cierto?, al colocar las manos en la botella, generaba que esta rama comenzaba a subir. ¿Ya? Pero eso como observación solamente porque me acordé de esta cosa tubo de nu y se me asemejó lo relacionado con lo que era esa botella y yo le decía que es la forma en la cual uno puede construir lo que es un termómetro. ¿Ya? Bueno, los últimos dos problemas que quedan, el problema 12 y el problema 13, tiene que ver con lo relacionado a lo que es el empuje. ¿Ya? Para poder recordar un poquitito lo relacionado con el empuje, que yo lo estoy buscando porque lo debería tener en alguna parte, por acá, déjeme ver, ahí lo encontré, entonces ahora se los comparto. ¿Dónde está esa cosa? Sabe que no lo encuentro, así que lo voy a abrir por acá. Y ahora voy a compartir y ¿dónde? Aquí está, ¿ya? Entonces, para la gente que no recuerda, nosotros indicamos de que cuando hay un cuerpo parcial o completamente sumergido, la fuerza resultante que aplica el fluido sobre el cuerpo, que es perpendicular a su superficie, en la resultante
todas las fuerzas horizontales se anulan, en la mitad superior la fuerza apunta para abajo, en la mitad inferior apunta para arriba, pero como la presión es más grande, más abajo, domina que la fuerza por abajo es más grande que la de arriba y la resultante entre los dos, ¿no es cierto?, corresponde a una sola fuerza que corresponde a lo que es el empuje B, ¿ya? Fue, ¿cómo se llama? Ahí Galileo que construyó una balanza para poder justificar lo que eh, esta persona, Arquímedes, había descubierto antes de Cristo como empuje de, donde se dispone, ¿no es cierto?, en que cuando usted, por ejemplo, esta masa la sumerge en lo que es esta que está acá, perdón, la sumerge en lo que es el fluido, y los fluidos son incompresibles, me desaloja el mismo volumen del cuerpo, pero en términos de líquido, en términos de agua, por ejemplo. Por lo tanto, si esta masa de agua que me hizo desnivelar la balanza, yo la coloco acá arriba, me permite llegar nuevamente a lo que tenía originalmente, y es por eso que se concluye que el empuje es igual al peso del líquido desalojado o desplazado por lo que es el cuerpo. Habitualmente, ¿no es cierto?, lo que se coloca acá son líquidos, en la cual los líquidos son incompresibles y por lo tanto el volumen del cuerpo, el volumen de lo que está metido acá adentro, es exactamente igual al volumen del líquido que ha desalojado, donde esta es como una canal. Se fija que esto está a ras acá, por lo tanto cuando yo este recipiente lo pongo aquí y sumerjo el cuerpo, este volumen queda dentro del recipiente y por lo tanto el líquido tendrá que salir donde el volumen acá B es el mismo volumen que está acá. Pero ¿por qué se dice que el empuje es el peso del líquido desplazado por el cuerpo? Porque la balanza justifica que cuando los platos quedaron desnivelados y yo agarro este vasito y lo coloco aquí, me nivela de lo que había originalmente para poder concluir lo que dice ahí, que el empuje es igual al peso del fluido desalojado o desplazado por lo que es el cuerpo, ¿ya? Entonces, una aplicación que tiene esto es en los ejercicios de este problema que yo encontré por ahí, ¿no es cierto?, donde dice lo siguiente. Vamos a colocarlo más abajo para alcanzar a leer. Dice, con una balanza, una pieza de aleación tiene una masa de 86 gramos en el aire y 73 gramos cuando está sumergido en agua. Claro, porque el empuje lo tiró para arriba y la balanza está marcando el peso menos el empuje, ¿ya? Calcule su volumen y la densidad. Entonces, el cuerpo está inicialmente, ¿no es cierto?, en el aire, donde tengo lo relacionado con lo que es su peso, luego lo relacionado con lo que sería el empuje, para poder, ¿no es cierto?, encontrar, como dice ahí, calcular el volumen que está sumergido y cuánto es la densidad de esa pieza de aleación. Entonces, voy a recordar acá, lo voy a hacer por aquí, porque total, por acá es como que desarrollamos este problema. El peso de un cuerpo no es nada más que m por g. El empuje B va a ser igual a la masa de líquido por g, ¿ya? Entonces, yo puedo ahora encontrar aquí que el peso de un cuerpo, el peso de este cuerpo que está acá, el real, cuando está en el aire, dice que es de 86 gramos. O sea, estas cosas son peso m por g, la masa son 86 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, multiplicado por el 9,8, ¿ya? Y el peso correspondería, como estaba dado en gramos, lo pasé a kilogramos, sería 86 por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por 9,8, y eso está dando 0,8428. 0,8428 newton. ¿Ya? Además de eso, puedo yo calcular el empuje que tiene que ver con la diferencia, porque cuando está en el aire marca 86, cuando está en el aire marca 73, o sea, el empuje tendrá que ser la diferencia que corresponde a los 86 menos los 73 por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por 9,8, y este valor, cuando yo lo saco, será
86 menos 73 por 1 por 10 elevado a la menos 3, lo multiplico por 9,8 y corresponde a que el empuje resultó ser 0,1274 newton. ¿Ya? Entonces, ¿por qué marca menos esta cuestión? Marca 73 gramos, porque el empuje lo está tirando para arriba, pero el empuje corresponde, ¿no es cierto?, a la masa de líquido por G, y la diferencia que me quedó entre el 86 gramos al 73 gramos, ¿no es cierto?, multiplicado por el 10 elevado a la menos 3 para pasarlo a kilogramos y por el G 9,8 me está dando la cantidad relacionada con lo que es el empuje. Bueno, por otro lado, acá déjeme cambiar a negro mejor, ese color no está muy bien, es que el empuje B tiene que ser igual a la masa de líquido, en este caso agua, multiplicada por G, ¿ya? Pero la masa de agua es el ρ del agua, por el volumen G, por el volumen B y multiplicado por G. Entonces, el empuje es la masa de agua por G, pero la masa es ρ por el volumen multiplicado por G, y este valor de empuje corresponde a 0,1274 newton. De esta forma me va a permitir calcular cuánto vale el volumen de agua desalojada, que es el mismo volumen del cuerpo porque está completamente sumergido. Entonces el volumen va a ser igual a ¿cuánto? 0,1274 y lo dividimos, ¿no es cierto?, por la densidad del agua. Como esto está en Newton, la densidad tiene que estar en el sistema internacional, que sería 1 por 10 elevado a 3 o 1000, ¿no es cierto?, por el G que corresponde a 9,8, y ese volumen estaría dando 0,1274 dividido paréntesis 1 por 10 elevado a 3 multiplicado por 9,8, y ese valor corresponde a 1,3 por 10 elevado a la menos 5. 1,3 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos, como trabajé en las unidades del sistema internacional, que es lo mismo colocar 13 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. ¿Ya? Tal vez si usted trabajara en términos de centímetros y sacar el volumen en centímetros cúbicos, recuerde que un metro son 10 elevado a 2 centímetros, y 10 elevado a 2 al cubo queda 10 elevado a 6. O sea, en definitiva, el volumen es 13 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, si usted expresa 13 centímetros cúbicos, 13 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos, o 1,3 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos, es la misma cuestión, pero dice calcule su volumen. El volumen, ¿no es cierto?, de lo que pudiera ser la letra A, corresponde a 13 centímetros cúbicos. No sé acaso le quedó claro. Pero, ¿por qué marca menos la balanza estando en el aire cuando se sumerge? Porque la diferencia es atribuible a lo que el empuje lo está tirando para arriba. Si bien esta balanza marca en gramos, la fuerza, el empuje, está dado en términos de Newton, que es M por G. Por lo tanto, asociamos la diferencia de las masas, que es lo que queda para el empuje, que son los 86 menos los 73, por 10 elevado a la menos 3 para pasarlo a kilogramos, por el 9,8, y ese es el empuje. Pero el empuje tiene que ser igual al peso del agua que está desalojando ese cuerpo completamente sumergido, donde la masa de agua la escribimos como ρ por el volumen para poder sacar cuánto sería el volumen de agua, pero es equivalente a lo que es el volumen del cuerpo, ¿no es cierto?, asociado porque está completamente sumergido. Bueno, en el aire también, ¿no es cierto?, el cuerpo va a sentir empuje, que sería igual al peso del aire desplazado por el cuerpo, pero la densidad del aire es 1,29, muy chiquitita. Entonces, al final de cuentas, es por eso que dice, con una balanza, una pieza de aleación de masa 86 en el aire, ¿ya? Es como que en el aire no sintiera lo que es el empuje,
pero también siente el empuje, po. Ese cuerpo está acá en el aire y también la presión ejercida por el aire lo está tirando para arriba, pero es ínfima, po, ínfima. ¿Por qué? Porque la densidad del aire es 1,29 kilogramos partido por metro cúbico. Por lo tanto, es prácticamente imperceptible, ¿ya? Pero eso sería lo relacionado a lo que sería el cálculo del volumen. Y para la letra B, dice y calcule la densidad. ¿La densidad de qué? La densidad de esta aleación, po. Bueno, la densidad no es nada más que la masa partido por lo que es el volumen, donde la masa ahora la utilizo, ¿no es cierto?, que corresponde al valor de 86 gramos, ¿ya? O sea, anotemos 86 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, a no ser que deje 86 gramos y lo divida por 13 para que queden gramos centímetros cúbicos, ¿ya? Pero, no sé, se me ocurrió darlo en kilogramos partido por metro cúbico, así que sería 86 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, dividido, ¿no es cierto?, por el volumen que corresponde a, coloquemos, 13 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo hago esto? El 10 elevado a la menos 6 sube como 10 elevado a 6, y 10 elevado a 6 por 10 elevado a la menos 3 queda 10 elevado a 3. O sea, 86 dividido por 13, esto da, lo vamos a anotar por aquí, 6,61538, pongámosle un 4, por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico, o sea, la densidad de esa aleación que está ahí, si corro la coma 3 lugares, 1, 2, 3, son 6.615,4 kilogramos. Vamos a notar bien ahí el tema de los kilogramos, kilogramos partido por metro cúbico. Bueno, y nuevamente, si usted quiere correr la coma 3 lugares, 1, 2, 3, 6,6154 gramos partido por centímetro cúbico, ¿ya? Pero ahí tendríamos el valor de la densidad, ¿no es cierto?, en gramos centímetro cúbico, que me da lo mismo que lo expresa en kilogramos metro cúbico, 6.615,4 gramos partido por kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? A eso se refería con el problema del empuje, ¿no es cierto? Léalo bien, entiéndalo. Recuerde que yo ahora libero, creo que ya liberé, no sé, tengo que revisar lo que es la pauta. La pauta usted la puede imprimir, la puede descargar en su celular, qué sé yo, pero sí que quería justificar un poquito más los problemas en relación a las cosas que yo estoy haciendo acá, ¿ya? Y bueno, este último problema, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un cilindro que se sumerge no en agua, sino que se sumerge en trementina, como dice ahí. Dice, un cilindro sólido de aluminio, tengo la densidad del aluminio, tiene una masa medida de 67 gramos en el agua, perdón, en el aire. Entonces voy a anotar al tiro aquí que la masa corresponde a, pero algo me cambió, no sé, me voy a volver. Parece que me lo achicó. Vamos a agrandar un poquito ahí. Vamos a tirar más abajo. Vamos a dejar por ahí. Ya. Espero que pueda escribir ahí. Vamos a hacer con azul mejor. Ya. Entonces dice que la masa corresponde a 67 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos. En el aire. Y 45 gramos cuando se sumerge en trementina. Entonces voy a calcular al tiro, ¿no es cierto?, de acá también, que el empuje B tiene que ser igual a la diferencia de 67 menos 45 por 10 elevado a la menos 3, para pasarlo a kilogramos, por el factor de 9,8, m por g, para que quede expresado acá en Newton. Después damos el valor, ¿ya? Bueno, los 67 menos los 45 son 45, 55, 65 son 22, ¿ya? Esta diferencia vale 22, así que el empuje B sería 22 por 10 elevado a la menos 3
por el 9,8. Bueno, saquemos el tiro el valor. 22 por 10 elevado a la menos 3 por el 9,8, y eso corresponde a 0,2156 newton. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Qué voy a hacer después? Dice, calcule la densidad de la trementina. El cilindro debe quedar completamente sumergido en trementina y por lo tanto necesito, al calcular la densidad de la trementina, lo que es el volumen, ¿ya? Y para calcular el volumen, lo voy a calcular con el volumen del cilindro, ¿no es cierto?, donde yo tengo su masa y tengo su densidad. Entonces, como ρ es igual a m partido por v, el volumen lo voy a sacar como la masa partido por la densidad. La masa de aluminio corresponde a los 67 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, y la densidad, ¿no es cierto?, que corresponde a 2.700 kilogramos partido por metro cúbico. Bueno, de esta forma quedó que el volumen del cilindro, que va a ser el mismo volumen de trementina desalojado, ¿no es cierto?, al introducir el cilindro de aluminio, son 67 por 10 elevado a la menos 3 dividido por 2.700, y esto corresponde a 2,481 por 10 elevado a la menos 5 en las unidades de metro cúbico. Ya igual lo puede pasar a centímetros cúbicos si quiere, pero da lo mismo. ¿Ya? Bueno, el empuje, que ya lo habíamos calculado, el empuje B, que viene siendo 0,2156 newton, es igual, ¿no es cierto?, a la masa de trementina multiplicado por G, porque es el peso del fluido desalojado por el cuerpo. Pero la masa de trementina la calculo como la densidad de la trementina por el volumen de la trementina, que es el volumen del cilindro, y multiplicado por G. ¿Se fija? Y de esta forma, 0,2156 dividido por el volumen B y por G, me va a quedar la densidad de la trementina. Lo único que tengo que hacer es reemplazar el volumen, que está aquí, 2,481, ¿no es cierto?, y el G, el valor del 9,8. Entonces, finalmente, no sé, cambiamos el color, finalmente la densidad de la trementina será 0,2156, y lo dividimos por el volumen, 2,481 por 10 elevado a la menos 5, ¿ya?, por el G, que vale 9,8. Y aquí hay que tener cuidado, porque si yo considero centímetros cúbicos, voy a tener problemas acá con el G, que está en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Se fija? Entonces, por eso que uno es como que habitualmente lo trabaja en metros cúbicos, en newton, ¿no es cierto?, o la densidad en kilogramos partido por metro cúbico, pero ahora con los valores correspondientes, como esto estaba dado, 0,21 estaba dado en newton, que son kilogramos por metro segundo cuadrado, los metros segundo cuadrado se cancelan y me va a sobrevivir esto en metros cúbicos. O sea, este valor son newton, pero el newton son kilogramo metro segundo cuadrado. Este valor que está acá, déjeme borrarlo si usted quiere para colocar las unidades, no es necesario, pero es para que usted entienda. Esta cosa está dado en metros cúbicos, y el G que está ahí, que son los 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, ese cancela, ¿no es cierto?, a ese que está ahí. No pudiera yo, ¿no es cierto?, trabajarlo en gramos, porque si no, no me van a aparecer los 9,8 metros segundo cuadrado. Si lo trabajo en centímetros, tal vez tendría que usar para G 980 centímetros partido, no, es demasiado complicado. Así que ese valor, al resolverlo, 0,2156 dividido por 2,481 por 10 elevado a la menos 5 por 9,8,
ese valor resulta 886, por acá, 886,739, o sea, coloquémosle 74 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Estoy casi seguro que si yo me meto al Google y veo cálculo de densidad de fluido, experimento online, cálculo de densidad de fluido utilizando empuje, capaz que salga algo parecido en esto, ¿ya? Entonces recuerde que en cada una de estas unidades nosotros vamos haciendo los ejercicios respectivos. Yo le doy alguna tareita por ahí que la verdad es que no alcancé, y pensando de que en esta semana recién están retomando la actividad de una semana de vacaciones, pero hay que ir viendo también, ¿no es cierto?, de que hay una nota asociada a las tareas, a los trabajos, qué sé yo, donde aquí lo que hay que, ¿no es cierto?, ir resolviendo. No se debe esperar mucho tiempo, porque si yo espero 3 semanas, esta cuestión se le tiene que haber olvidado, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado en relación a lo que son las tareas, chiquillos. Las tareas yo se las doy para que usted las haga en grupo. En otra asignatura, con otra carrera de ingeniería, ¿ya? Yo recibí un trabajo con el nombre de una persona, y después 3 personas me dicen, profe, es que a nosotros no nos puso el nombre. No, pues si no está en ninguna parte, pues. No, pues si nosotros trabajamos ahí, pónganlo en nombre. No, pues, ¿y quién me dice a mí de que se están subiendo ahí al chorro, ¿no es cierto? Y se están colocando ahí para que le pongan lo que es la nota. Bueno, estos alumnos me acusaron, pues me acusaron con el jefe de carrera, pero el jefe de carrera me dio la razón a mí, pues, ¿ya? Bueno, lo que yo quiero indicar que aquí no es que alguien tenga o no lo que es la razón, sino que hay que ser justo, pues, chiquillos. Si yo entrego la tareita en una hojita bien estructurada, con un monito, qué sé yo, con las instrucciones, yo esperaré como mínimo que usted sea un poquito ordenado y me entrega esa tarea, porque cuando recibe una tarea sin nombre, pero solamente en el aula aparece el nombre de la persona, y con ese archivo que le sacaron como una foto o una hoja, yo entenderé de que si esto es un trabajo, yo no les pido tampoco que le ponga color, que le ponga bonito, que le ponga cosas que brillan ni nada, pero sea un poquito consciente de que yo al revisar también, si no hay nombre, a pesar que pueden haber trabajado más personas, entonces eso me va a obligar ahora a que cuando yo coloque una tarea, le voy a hacer un marco, no sé, qué sé yo, como siempre lo hago, le pongo una tabla con 4 separaciones para los nombres, 3 o 4 separaciones para que pongan los nombres, y ahora debiera yo exigir que usted me entregue eso mismo, ¿ya? Yo doy la flexibilidad, si le quiere sacar una foto al cuaderno y me manda eso, ningún problema, pero al final, por ser tan confiado, es como que pasa la cuenta esta cuestión, y los alumnos como que, no quiero decir que se aprovechen, pero al final es como que yo entiendo de que ellos a lo mejor hicieron el trabajo, pero tienen que ser responsables de colocar los nombres, ¿no? Porque si la gente después va a ir a trabajar y al final va a tomar un pedido de algo, de una empresa, una maestranza, y después, no, no, es que yo le dije entonces que usted no, po, se va al tiro para afuera, ¿ya? Para la empresa, la gente que no corresponde a que nos siga los protocolos se va para afuera, entonces parte de lo que es la formación, ¿ya? Entonces, como le digo, igual yo quedé como medio bajoneado de tratar de entregar lo máximo de mí, buscar problemas, qué sé yo, para que después digan que yo no les puse la nota, ya, pero es que los nombres no estaban en ninguna parte, ¿ya? Pero bueno, comentarios solamente a la manera de que después cuando usted tenga que entregar una tarea, trate de pensar en quién revisa y colocar los nombres de alguna forma, ¿ya? Eso, pues, chiquillos. Bueno, esto de estática de fluido, ¿quedó más o menos claro o no? Sí, profe, Ya. Y Fernanda, ¿para ti bastante. quedó más o menos claro? Fernanda. Sí, profe. Ya, entonces igual hay que como repasarlo un poco, no sé, a mí la letra me quedó media fea acá, entre paréntesis el lápiz, la punta se gasta el tiro acá, no sé, bueno, se alcanzará a ver muy bien, pero bueno, yo también quería ir ver de que de eso de presentarle las cosas hechas, a lo mejor tiene una diferencia cuando uno la va haciendo, por si que alguien salte y me dice, profe, ¿por qué tal cosa? ¿Ya? Pero la verdad que esto no es lo
lo íntegro, lo completo que usted debiera estudiar acá en la parte de estática de fluidos. Obviamente usted debiera conseguir más ejercicios en el Chown de Física General, en el TIPENS que yo le subí ahí en el aula, y con los tiempos que usted disponga empezar a hacer más problemas y no tratar de aprenderse estos problemas como de memoria, ¿ya? Pero bueno, la guía ya quedó lista, entonces acá en lo que es el aula, déjeme irme acá primero a ver el aula. Aquí está el aula de ustedes. La parte de la solución, claro, ya estaba lista, pues dice acá ejercicios de estática de fluido y está lo que es la solución. Déjeme compartir el aula que yo estoy viendo acá. Se fija que ahí dice ejercicio de estática de fluido y ahí está la solución ejercicio de estática de fluido, ¿ya? Yo no se lo quise liberar al tiro porque no tiene ninguna gracia que usted se aprenda los problemas de memoria, o sea, igual había que tratar de hacerlo porque uno aprende de los errores de la calculadora que no los dio, que mete los dedos de nuevo y al final va aprendiendo cada una de estas cosas, ¿ya? Bueno, si usted me dice, oiga, ¿y eso es todo lo de estática de fluido? Para mí, sí, hemos visto las cosas fundamentales que tienen que ver con densidad, peso específico, lo de la presión, lo de la atmósfera, las unidades, los pascales, qué sé yo, lo relacionado con el empuje y esta tanda de ejercicios que ya, ¿no es cierto?, ya vimos. Bueno, tenemos que seguir porque recuerde que la unidad se llama estática y dinámica de fluidos, donde en la misma PDF, que yo partí con la parte estática hasta la parte dinámica, ¿ya? Entonces, yo voy a abrir ahora ese mismo archivo al término de lo que corresponde a lo que es la parte de estática para seguir, que no lo encuentro por acá, así que déjeme primero ver dónde está esta cuestión. Aquí lo encontré, así que ahora se los puedo compartir. Ahí está. Entonces, me refiero al único archivo que estaba influido que tiene que ver con esto. Hablamos de la densidad, del pignómetro, de los cambios de unidades, del principio, ¿no es cierto?, Pascal, de la presión atmosférica, de las unidades, qué sé yo. Y cuando esta cosa terminaba acá, ¿no es cierto?, sigue la parte de dinámica de fluido. Bueno, el tema de la dinámica de fluido en estos 10 minutitos que me quedan antes del recreo, ¿no es cierto?, es un poquito complicado poder, ¿no es cierto?, justificarlo, donde yo lo quiero justificar de la mejor forma, donde le insisto de que para usted es como que faltara la parte asociada a una física introductoria de mecánica, donde aparezcan las leyes de Newton, lo relacionado con el trabajo, la energía, la potencia, pero hemos salido del paso, yo creo, relativamente bien, porque en la parte de calor nosotros hablábamos de potencia, yo le decía los joules partido por segundo, pero no es lo que a mí me gustaría, ¿no es cierto?, hacer acá, así que toda mi disposición a que si estas cosas no se entienden muy bien, las vayamos aclarando de la mejor forma. Bueno, la dinámica de fluido tiene, ¿no es cierto?, dos ecuaciones que tienen que ver, la primera con lo que se llama la ecuación de continuidad, que refleja el hecho del caudal, la cantidad de volumen que pasa en la unidad de tiempo a través de una cañería, donde la palabra dinámica, a diferencia de estática, se refiere que ahora se mueve. Estática, fluido en reposo; dinámica, fluidos en movimiento. Las ecuaciones a analizar para ver cómo las aplicamos en una guía de ejercicio que yo estoy ahí, ¿no es cierto?, redactando, donde algunos ejemplos los podemos ver a hoy si alcanzamos, tiene que ver con estas dos ecuaciones, donde la primera se refiere a la conservación de la masa. La masa que pasa por un fluido en esta zona, como zona incompresible, es la misma que tiene que pasar por esta otra zona. Y lo otro que se llama la ecuación de Bernoulli, o de Bernoulli, como le dicen algunos, ¿no es cierto?, expresa la conservación de la energía para lo que es un tubo de fluido, ¿ya? Y ahí me complica un poquito porque de la energía nosotros no hemos hablado mucho, más de lo que podamos recordar, de lo que veíamos de la energía cinética, de la energía potencial. A lo mejor MG por H se acordará del colegio, si es que la vio por ahí, ¿no es cierto? Pero como le digo, lleguemos a las ecuaciones o fórmulas
y sepamos más o menos de dónde vienen, porque yo nunca les voy a pedir de que usted me justifique la deducción de las ecuaciones, pero sí que las sepamos aplicar, ¿no es cierto?, para que veamos que el tema de los fluidos es como un poquito entretenido también, igual que la parte de lo que es el calor. Bueno, partamos primero con la ecuación de continuidad, ¿no es cierto?, y se refiere a lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tirarlo al tiro para arriba, acá. Y la ecuación de continuidad, ¿no es cierto?, parte diciendo que si nosotros consideramos un tubo de régimen estable, ¿qué significa un tubo de régimen estable? Que cuando yo mido la velocidad en un punto y la mido después, y toma siempre el mismo valor, significa que es de régimen estable. No es el caso en el cual usted tiene, por ejemplo, el tapón en un lavamanos, le saca el tapón y esta cosa se genera como un caos, sino que el fluido se estabiliza en el sentido de que por la zona más gruesa el fluido se mueve con velocidad de su 1 y por el estrangulamiento, ya por la zona más delgadita, pasa con otra velocidad, pero la velocidad de sus 2 se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Si yo mido la velocidad del fluido aquí, me va a marcar de su 1, ahora o mañana o pasado, y si mido de sus 2 aquí, mañana o pasado, me va a marcar el mismo valor, pero pudiera ser de sus 2 diferente a lo que es de su 1. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama un tubo de fluido de régimen estable, el cual presenta una cierta región, presenta en cierta región una garganta o estrangulamiento. Esa cosa de que se angosta, habitualmente acá se le llama un estrangulamiento o bien una garganta. ¿Ya? Esta es la zona 1 y esta es la zona 2. En un determinado tiempo, esta masa M1 que pasa por la zona 1 debe ser la misma masa que pasa por la zona 2 posterior, en el mismo tiempo. Si en 3 segundos pasó toda esta masa por la zona 1, en los mismos 3 segundos tiene que pasar por acá lo que es la masa M2, porque a esta altura se considera más que fluidos, líquidos, en la cual son incompresibles. Si la presión no es muy grande, podemos considerar también que si esto es un gas, la masa de gas que pasa por la zona 1 va a ser aproximadamente la misma masa de gas que pasa por la zona 2. ¿Ya? En un determinado tiempo delta T de tiempo, ¿ya? Es como que circula un cilindro de largo L1, pero como la zona 2 es más estrecha, el cilindro va a tener acá un largo L2 que va a ser más grande. El área de la sección transversal de este tubito es de área A1, pero en la zona 2 más angosta le colocamos un área A2. Bueno, ¿de dónde sale la ecuación de continuidad? Que la masa que pasa por la zona 1 tiene que ser la misma masa que pasa por la zona 2, porque si tuviera menos masa, significa que pasó por otro lado, o si tuviera más masa, significa que le agregué masa no sé de dónde. Pero la masa es ρ por el volumen, o sea, ρ por el volumen 1 tiene que ser igual a ρ por el volumen 2. Hay veces que se coloca ρ sub 1, ρ sub 2, en la cual se pueda pensar que la densidad en la zona 1 y en la zona 2 sean diferentes porque estén a distinta temperatura. No, lo más simple, la densidad del líquido, del fluido en la zona 1 es la misma densidad en la zona 2. Pero el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. O sea, estamos diciendo lo mismo. Los volúmenes que pasan en la zona 1 tiene que ser el mismo volumen que pasa por la zona 2. Pero el volumen de este cilindro es el área de la base A1 por L1. Por eso el volumen 1 es A1 por L1 igual al volumen 2. Este B mayúscula es volumen, el minúscula es velocidad. Entonces el volumen 2 es el área 2 por el largo L2. ¿Ya? Y aquí usamos que la distancia recorrida, L1, es la rapidez por el tiempo. En un movimiento uniforme, la rapidez v es la distancia partido por el tiempo. Por lo tanto, la distancia es la rapidez por el tiempo. Por lo tanto, la longitud L1, como el fluido se mueve con velocidad v1 por aquí, L1 va a ser v1 por delta t, distancia, rapidez por tiempo, A2, aquí está A2, por el L2 va a ser igual a V sub 2,
multiplicado, ¿no es cierto?, por el tiempo delta t. Bueno, se simplifica el delta t con delta t, y queda una ecuación que se llama de balance entre la zona 1 y la zona 2. La estática la dinámica de fluido tiene su primera ecuación, que se le llama la primera ecuación de continuidad, que dice que el producto de A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2. Y por lo tanto, si nosotros llamamos Q al producto del área por la velocidad, la ecuación de continuidad dice que el caudal o gasto se mantiene constante en la zona 1 como también en la zona 2. O sea, si A por B se llama Q, la ecuación de continuidad se transforma a decir que Q1 tiene que ser igual a Q2. O sea, como A1 por B1 es igual a A2 por B2 y el Q lo llamamos A por B, significa que el caudal de fluido que pasa por la zona 1 tiene que ser la misma que pasa por la zona 2. Entre paréntesis, el caudal se mide en área, metros cuadrados, V, metros partido por segundo. O sea, el caudal tiene unidades de metros cúbicos por segundo, como pueden ser centímetros cúbicos por segundo, como pueden ser litros partido por segundo. Pero le estamos dando vueltas más de lo que corresponde, porque al final lo único que nosotros estamos diciendo es que el volumen de fluido que pasa por la zona 1 es el mismo volumen de fluido que pasa por la zona 2, en un mismo tiempo. Y por lo tanto, los metros cúbicos por segundo en la zona 1 son los mismos metros cúbicos por segundo en la zona 2. Eso es lo que tiene que ver con lo que se llama la ecuación de continuidad, que expresa que el caudal permanece constante, donde los metros cúbicos que pasan por aquí son los mismos metros cúbicos que están pasando por acá. Como Q1 es igual a Q2, ¿no es cierto? Esa es, en definitiva, la ecuación de la ecuación de continuidad que expresa que los caudales en ambas zonas son iguales, y lo que yo les decía aquí, que el caudal o gasto Q permanece constante, y podemos ver que la velocidad de movimiento del fluido es esta constante partido por el área, o sea, la velocidad es inversamente proporcional al área. Cuando usted tiene una manguera o un tubo y genera un estrangulamiento, la velocidad del fluido se crece. Por lo tanto, cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. Pero cuando el área aumenta, significa que la velocidad disminuye. La velocidad del fluido es inversamente proporcional al área. ¿Se fija? Entonces, cuando usted aprieta el tubo de pasta de dientes en la parte de atrás, donde le saca la tapa en la boquilla, le sale un chorro rápido. ¿Y por qué? Claro, porque tiene un área pequeña, pues entonces usted presiona para que se mueva la pasta de dientes por atrás, que se mueva a una velocidad lenta, pero el mismo volumen tiene que estar saliendo por la boquilla y sale más rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad del fluido o la rapidez del fluido es inversamente proporcional al área del estrangulamiento que está presente ahí, ¿ya? Y como yo dije, el caudal en el sistema internacional tiene unidades de volumen partido por tiempo, metros cuadrados por metros partido por segundo. Esta cuestión tiene unidades de metros cúbicos partido por segundo, ¿ya? Pero esa es la famosa ecuación de continuidad. Ya vemos dónde la aplicamos, pero lo que indica esto es que el producto del área por la velocidad en la zona 1 es igual al área por la velocidad en lo que es la zona 2. Esperaremos los ejercicios que cuando diga determine el caudal, ¿ya? Vamos a relacionar centímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por segundo o litros por segundo, pero lo que sale por aquí y por acá tiene que ser exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, chiquillos, son las 15 horas. Recuerden que hacemos un recreíto y nos juntamos. ¿A qué hora? ¿Cuánto damos de recreo? ¿Están por ahí? 20 minutos. 20 minutos, ya, 20. Yo había pensado media hora, pero ya, 20 nomás. Son las 15 horas justas, a las 3:20 continuamos un ratito más hasta las 16 horas, ¿no es cierto? Ya, Para profe. para que tengamos todos los contenidos, para que apliquemos esta cosa que
es como complicado deducirlo, pero en los ejercicios no es tan complicado. Ya, chiquillos, nos vemos. Ya, jóvenes, ¿están por ahí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok. Ya, continuemos entonces con la segunda parte que tiene que ver con lo que es la ecuación de Bernoulli, que igual yo les insisto que es un poquito como complicado poder entender esta cosa. Me imagino que está, sí, ahí está viendo lo que estoy compartiendo, ¿ya? Pero se refiere a lo que es lo siguiente. La ecuación de Bernoulli tiene que ver con lo que nosotros hablábamos de la conservación de la energía, al caso de los fluidos. Entonces, cuando uno tiene un tubo de fluido de régimen estable que presenta dos alturas, ¿ya? La zona 1 presenta una altura I sub 1 y la zona 2 presenta, ¿no es cierto?, una altura I sub 2, es que para poder mover el fluido se tiene que aplicar una fuerza F1 y por acá arriba responde con una fuerza F2, la fuerza que aplica el fluido de la derecha sobre esta porción amarilla que está presente acá. Bueno, el fluido no sube solo, sino que sube a expensa del trabajo realizado por un agente externo, donde el trabajo lo realiza la fuerza F1 y la fuerza F2, ¿ya? El trabajo efectuado para que esta porción de fluido amarillo en la zona 1 aparezca en la zona 2, no la voy a justificar porque tendría que hablar del trabajo, la fuerza por la distancia, está dado por la cantidad P1 menos P2 multiplicado por V, donde V es el volumen de la zona amarilla abajo a arriba, recuerde que es la misma, o bien esta cosa está dado por P1 menos P2, la masa partido por lo que es la densidad, ¿ya? Entonces, yo no quiero, al final de cuentas, hacer una deducción detallada de qué es lo que es la ecuación de Bernoulli, pero cuando uno tiene un fluido, ¿no es cierto?, una cañería, y el líquido está detenido, claro, no por sí solo el líquido estando abajo va a aparecer arriba con la velocidad de sus dos. Tiene que haber un trabajo externo de una bomba que lo esté tirando hacia la derecha, y eso automáticamente todas las porciones de fluido aquí, empuja la de acá, empuja esa, y llega de forma como instantánea a moverse en lo que es a la altura I sub 2 con velocidad de sub 2. Bueno, la ecuación de Bernoulli se refiere a que ahora nosotros aplicamos la ecuación de la conservación de la energía, que dice que el trabajo total tiene que ser igual a la variación de energía cinética. El K corresponde a eso que habíamos visto nosotros, que era un medio de md cuadrado. Pero el trabajo total es el trabajo que hace el agente externo, más el trabajo que se tiene que hacer debido al peso del fluido. Claro, porque este fluido está sintiendo el peso mg para abajo, y para poder levantarlo, ¿no es cierto?, desde la zona 1 a la zona 2, también el peso está realizando trabajo. Entonces, en términos generales, yo quiero que usted sepa que la ecuación de Bernoulli viene de la aplicación de una ecuación que se llama la conservación de la energía, donde la energía o el trabajo que se hace para poder mover el fluido, más el trabajo que hace el peso, la gravedad, sobre la porción de fluido que está subiendo, se tiene que igualar a la variación de energía cinética, que es el K final menos el K inicial, ¿ya? Donde si nosotros reemplazamos que el trabajo del agente externo era P1 menos P2, M partido por ρ, y el trabajo del peso se puede manifestar como un cambio en energía potencial, ¿ya? No sé, ¿acaso a alguno le suena esto de la energía potencial mg por h o mg por i? Pero ahí están los términos, se fija, la energía potencial en la zona 1, mg por la altura 1, energía potencial en la zona 2, mg por i2, la energía cinética es un medio de mv cuadrado, y uno conlleva a que la ecuación de la energía para fluido está dado por esa cantidad. P1 más ρg por I1 más un medio de m por v de ρ por v sub 1 cuadrado tiene que ser igual a P2 más ρg por I2 más un medio de ρ por V2 cuadrado. Es decir, es una ecuación de balance que relaciona la presión, el término ρg por I, y el término un medio de ρ por V cuadrado. P es presión, ρg por I
es la energía potencial, ¿ya? La altura a la cual se presenta la porción de fluido, y el término 1/2 de ρ por v cuadrado es lo que se llama la energía cinética. Entonces, yo no sé acaso usted recuerda que cuando veíamos el problema de unas balas, decíamos que el K era 1/2 de m por v cuadrado, pero ahora en los fluidos no necesitamos la masa de todo el fluido, la masa partido por el volumen que conlleva lo que es la densidad. ¿Se fija? La energía potencial gravitatoria, que es mg por i, que es una energía asociada a la altura, ahora es la masa por unidad de volumen y queda presente aquí lo que es la densidad, se fija ρg por i, ¿ya? Y la presión, recuerde que yo dije que era la energía por unidad de volumen, y por lo tanto lo único que, que tenemos que aprender, que hay una ecuación de la energía que dice que la suma de la presión más el ρg por i, que es la energía potencial gravitatoria a la altura a la cual se encuentra el fluido, más el movimiento que tenga, 1/2 de mv cuadrado, evaluado en una zona 1, tiene que ser igual a evaluado en la zona 2. ¿Ya? Esto lo escribimos diciendo que si llamamos que V de Bernoulli es la suma de P más ρg por I más 1/2 de ρ por V cuadrado, encontramos, ¿no es cierto?, que la ecuación de la conservación de la energía en fluido dice que la V en la zona 1 tiene que ser igual a la V en la zona 2. ¿Ya? Entonces, la verdad es que si yo tengo que hablar del término ρg por I, tendría que hablar de la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Yo no les quiero dar la lata de eso, es parte de lo que es la mecánica. A lo mejor alguien por ahí en el colegio recuerda la energía potencial gravitatoria mg por h o mg por i. Alguien recordará por ahí la energía cinética 1/2 de mv cuadrado, ahora se transforma a 1/2 de ρ por v cuadrado, pero lo único que yo quiero decir es que tiene que aprenderse o colocar en el formulario que hay una cantidad que nosotros le colocamos la letra D mayúscula, que es como la energía en el caso de mecánica, y la energía es la suma de la presión más ρg por i más 1/2 de ρ por v cuadrado, y esa cantidad que tiene tres términos evaluada en la zona 1 tiene que ser igual a evaluada en lo que es la zona 2, y esa es la famosa ecuación de Bernoulli, que dice que la energía en un fluido en la zona 1 tiene que ser igual a la energía del fluido en lo que es la zona 2. ¿Se fija? Entonces, esto es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, utilizar para el desarrollo de problemas junto con la ecuación de continuidad. Pero el tema no es simple, porque la ecuación de continuidad a lo mejor se entendió un poquitito que viene de la conservación de la masa, o el volumen que pasa por aquí, el mismo volumen que pasa por acá, pero el tema ahora de la ecuación de Bernoulli tiene una deducción que no es nada más que lo que es la energía, ¿ya? Entonces yo he querido, así como rápidamente, poder justificarle de dónde viene esta famosa ecuación de Bernoulli, pero la verdad es que a lo mejor en cualquier otro texto, sin tener el conocimiento de lo que es la energía, dice, se define V como la suma de P más ρg por I más 1/2 ρ v cuadrado, y en un fluido que tenga dos alturas con distintas velocidades, conlleva a que esto evaluado en la zona 1 es igual a la zona 2. Listo, hagamos ejercicio. ¿Te fijas? Entonces, si yo quisiera verlo con más detalle, tendría que hablar de la energía cinética, de la energía potencial, del trabajo, que es la fuerza por la distancia. Yo creo que no viene al caso, ¿ya? Veamos cómo aplicamos esto en los ejercicios, y si no quedara muy claro, que le aseguro que le va a quedar claro porque no es tan complicado, para que vayamos viendo, ¿no es cierto?, las aplicaciones que tienen los fluidos en movimiento en relación a lo que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Bueno, antes de hacer ejercicio, yo quiero acá primero analizar lo siguiente. Observaciones, primero. Si la velocidad del fluido en la zona 1 vale 0, como de la ecuación de continuidad a 1 por V1 tiene que ser igual a 2 por V2, ¿no es cierto? La velocidad en la zona 2 es A1 por V1 partido por A2. Ahí está, V sub 2 es A1 por V1 partido por A2. Por lo tanto, si la velocidad en la zona 1 vale 0,
Por la ecuación de continuidad, obviamente la velocidad del fluido en la zona 2 tiene que ser igual a 0, ¿ya? Planteemos, ¿no es cierto?, para ese fluido que está detenido en una cañería, pero que no se está moviendo, o sea, V1 vale 0, y aquí V2 también vale 0. Usemos la ecuación de Bernoulli, P1 más ρg por I1, más un medio de ρ por V1 cuadrado, pero el V1 vale 0, tiene que ser igual a P2 más ρg por I2, más un medio de ρ por V2 que vale 0 al cuadrado. Bueno, si yo paso este término ρg por I1 hacia el otro lado, me va a quedar que la presión P1 tiene que ser igual a la presión P2, ρg por I2, y este término que está positivo lo paso para el otro lado y me va a quedar menos ρg por I1. Ah, de aquí identificamos que ρ por G está en común, por lo tanto factorizamos por ρ por G y queda I2 menos I1. Bueno, si voy a ver el mono, ¿qué es lo que es respecto a un cierto nivel I2 menos I1? I2 menos I1 representa la diferencia de altura h entre el punto 1 y el punto 2. ¿Se fija? Donde, si yo considero, como yo les dije aquí, que, déjenme volver a donde estaba, y considero que I2 menos I1 corresponde a h, rescatamos la ecuación de la estática de fluido. Por eso, la ecuación de Pascal también es como la conservación de la energía. Y es por eso que yo le decía que la presión es la energía partido por unidad de volumen, ¿ya? Pero recuerde que no es muy complicado acordarse que el P más ρg por I más un medio de ρb cuadrado evaluado en 1 y en 2 tiene que ser igual, y ahí vamos planteando junto con la ecuación de continuidad que dice que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Recuerde el Q que vimos delante, Q1 tiene que ser igual a Q2. O sea, la primera observación que yo quiero hacer es que, ¿no es cierto?, si la velocidad en una zona vale 0, con la ecuación de continuidad, la velocidad en la otra zona también tiene que ser 0. Y la ecuación de Bernoulli se transforma o cae a lo que era antes la estática de fluido, que era el principio de Pascal. Bueno, y lo más importante que yo quiero que usted entienda acá es el efecto Venturi que la gente habla, ¿no es cierto?, que es cuando un tubito tiene un estrangulamiento o una garganta en una determinada zona, ¿ya? Esto es lo último que vamos a ver para que veamos aplicaciones y solamente ejercicio que se refiere a lo siguiente. Usted bien sabe que cuando uno tiene un tubo, ¿no es cierto?, en la cual presenta un estrangulamiento en la zona 2, significa, ¿no es cierto?, que la velocidad del fluido en la zona del estrangulamiento tiene que ser más alta que en la zona 1, porque la cantidad de volumen que pasa en la zona 1 tiene que ser la misma que pasa en la zona 2, ¿ya? El efecto del tubo de la pasta de dientes. Las presiones no van a ser iguales. Yo les pregunto, ¿qué opina usted? La presión en la zona 1, en la zona, ¿no es cierto?, ahí con harta área, P1, ¿será la misma presión que tenemos en la zona 2? ¿Habrá una diferencia? ¿Qué piensa usted? ¿Dónde hay más presión? ¿En la zona 1 o bien en la zona 2? Entonces estamos preguntando que tenemos una tubería en la cual se estrechó en la zona 2. En la zona 2 la velocidad sale alta. Y la pregunta es, ¿dónde hay más presión? ¿En la zona 1 o bien en la zona 2? ¿Qué piensa usted? Tírese algo, como Juan la Chunta. ¿En la zona 2? En la zona 2 significa que la presión disminuye. Toda la gente piensa eso, ¿ya? Pero si la velocidad es alta, es porque la presión disminuye. Los textos, ¿cómo explican esto? Dicen que cuando hay mucha gente dentro de un negocio, por ejemplo, del banco, ¿ya?, y toda la gente quiere salir, cuando usted está atrás, ¿no es cierto?, significa que la presión es alta, pero la velocidad de avance es pequeño. Pero cuando usted va saliendo por la puerta, está llegando a la puerta, la velocidad se hace más alta y la presión disminuye.
Cuando hay un choque por acá y usted está por acá atrás, la presión es alta, la velocidad es pequeña y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se está acercando a la zona, ¿no es cierto?, del accidente, la velocidad se hace más alta, pero la presión disminuye. Entonces, son cosas inversamente proporcionales. Velocidad alta significa que la presión disminuye. Para que usted me crea esto, ideamos un sinnúmero de aplicaciones, ¿ya? Para poder terminar en estos 25 minutos se refiere a lo siguiente. Como el fluido se está moviendo en la zona 1 y en la zona 2 con velocidad v1 y con velocidad v2, la ecuación que corresponde es la ecuación de Bernoulli. P1 más ρg por I1 más un medio de ρ por V1 cuadrado tiene que ser P2 ρg por I2 más un medio de ρ por V2 cuadrado. Con respecto a la referencia que yo dé, el ISO1 con el ISO2 son iguales. O sea, aquí no hay cambio de altura de la zona 1 y de la zona 2 y por lo tanto la simplifiqué. ISO1 es igual al ISO2 con ρ por g, por lo tanto esos términos se van. Y me va a quedar P1 más un medio de ρ por V1 cuadrado tiene que ser igual a P2 más un medio de ρ por V2 cuadrado. Bueno, yo quiero calcular la velocidad en la zona 1 o bien en la velocidad en la zona 2, pero estas velocidades están relacionadas a través de la ecuación de continuidad. Recuerde que A1 por B1 tiene que ser igual a 2 por B2. El producto del área por la velocidad es una constante y por lo tanto de aquí despejamos, por ejemplo, el B sub 1 que va a ser A2 partido por A1 multiplicado por B2. Donde aparece B1, le vamos a enchufar esta cuestión que está acá. Por lo tanto, P1, P1. Sigamos para abajo. P1, P1. Un medio de ρ por B1 cuadrado. Pero B1 cuadrado es A2 cuadrado partido por A1 cuadrado por B sub 2 cuadrado igual a P2 más un medio de ρ por B2 cuadrado. ¿Qué voy a hacer de esta última ecuación? Despejar cuánto vale la velocidad del fluido en la zona 2, B sub 2. Entonces, identifico aquí lo siguiente. El área 2 es más grande que el área 2 es más chica que el área 1. Por lo tanto, este factor es 0, algo. Pero acá tengo multiplicado por 1. O sea, este término, un medio de ρ por V2 cuadrado, es más grande que este término. Tengo un medio de ρ por V2 cuadrado, aquí tengo un medio de ρ por V2 cuadrado, pero tengo este factor que es A2 partido por A1, donde el área 1 es más grande que el área 2, por lo tanto esto vale 0, algo. O sea, todo este término es más pequeño que esto. Entonces, voy a factorizar por un medio de ρ por V2 cuadrado que está aquí, y me va a quedar factor de 1, porque S con S me da este. Este término lo paso para el otro lado, pero como estoy factorizando por un medio de ρ por V2 cuadrado, me queda el signo menos, que aquí está, y me queda este factor que es A2 partido por A1 al cuadrado. Y este P2 que está a la derecha, lo voy a pasar hacia la izquierda, negativo, ¿ya? Y de aquí voy a despejar la velocidad de sus 2, que corresponde a ese término que usted está viendo acá abajito, donde el 2 lo paso multiplicando, 2 veces P1 menos P2, dividimos por ρ, factor de 1 menos A2 partido por A1 al cuadrado, extraemos raíz cuadrada para despejar el B2, ¿y cuál es la conclusión? Primero que nada, la velocidad en el estrangulamiento es más grande que V sub 1, eso es obvio, porque si es angosto, la velocidad ahí pasa alta. Pero esta velocidad que está acá, que está dada por esta raíz, tiene que ser real. En esta raíz no me puede dar un número negativo. Por lo tanto, ¿qué puede decir usted en relación al P1 y al P2? ¿Qué presión tiene que ser más grande para que este resultado me dé una raíz positiva y no me dé un número imaginario? ¿Qué tiene que ser más grande en este paréntesis, el P1 o el P2, para que esta diferencia resulte positiva? ¿Qué presión tiene que ser más grande? ¿Están por ahí? La rapidez o velocidad de sus 2 está dado por esta raíz.
El A2 es más chico que la 1, o sea, este factor es menor que 1, este paréntesis en el denominador es positivo. Pero acá arriba tengo P1 menos P2. Por lo tanto, para que esta velocidad en la raíz dé positiva y no dé negativa, una raíz negativa, un número imaginario, es que el P1, ¿cómo tiene que ser con P2? ¿Mayor o menor? P1 tiene que ser mayor. Eso es todo. O sea, la conclusión es que la presión en 1 es más grande que la presión en 2, o la presión en 2 tiene que ser más pequeña que la presión en la zona 1. ¿Se fija? Entonces, cuando yo tengo un estrangulamiento y tengo esa cosa que está ahí, cuando la velocidad aumenta, es porque la presión disminuye. Todo lo contrario que uno piensa. Uno piensa que porque el fluido se mueve más rápido, la presión aumentó, no, la presión disminuye. ¿Ya? Este, ¿no es cierto?, efecto es siempre lo que se utiliza para lo relacionado con los problemas asociados a lo que es la dinámica de fluido. Las velocidades son inversamente proporcionales a las presiones. Velocidad alta, presión pequeña. Velocidad pequeña, presión alta. Mire, yo en delante estaba cortando de una hoja blanca que tengo por acá, corté un pedacito de papel. Mire lo que voy a hacer y justifíqueme usted lo que sucede. Esta hoja de papel yo me la pongo acá abajo en la boca y voy a soplar por arriba. Mire, voy a poner de lado para que lo pueda ver. ¿Ya? Cuando yo soplo, mire lo que pasa. ¿Se fija lo que pasa o no? Cuando yo soplo, la hoja se levanta. ¿Y por qué se levanta? Porque si la velocidad del fluido es alta, la presión disminuye. Y la presión por abajo es más grande que por arriba y esto me lo tira para arriba. ¿Se fija? Cuando yo soplo, ya no es que esté empujando la hoja para arriba, sino que la velocidad del aire por arriba es alta, la presión disminuye, es menor que la presión atmosférica, y es la presión atmosférica por abajo que me levanta esta hojita. ¿Se fija? Mire. ¿Se fija que la levanta? Entonces, esta cuestión dio origen a un montón de aplicaciones que déjeme dejar de compartir esta cosa para volver nuevamente a lo que era la pizarra. Tengo que volver aquí y compartir lo de la pizarra que está por acá. Entonces, déjeme borrar todas esas cosas que yo había hecho, borrar el lienzo. Ahí lo borro. Bueno, lo que yo estoy explicando tiene por aplicación las fuerzas de sustentación en un avión. El ala de un avión se construye de manera tal, vamos a hacer con verde, de manera tal que la dinámica, la geometría que tiene el ala es tal, como una cosa más o menos así, que produzca, ¿no es cierto?, de que el viento que pasa por arriba del ala se mueva más rápido que por la parte de abajo, ¿ya? La geometría del ala del avión está hecha de manera tal que si esta es la zona 1 y esta por abajo en la zona 2, la velocidad de su 1, pero ahí me cambió ese circulito que no me gusta mucho, vamos a cambiar, ahí está, que la velocidad en la zona 1 acá va a ser más grande que la velocidad en la zona 2. Aquí tengo la velocidad del aire que se mueve con velocidad de sus 2 por la zona de abajo. Pero aquí, en la parte de abajo, tengo una presión del aire de 2 y en la parte superior tengo una presión P1. Pero como la velocidad en la zona 1 es más grande que en la zona 2, automáticamente encontramos que la presión en la zona 1 es más baja que en la presión en la zona 2. Dicho de otra forma, la presión por abajo es más grande que por arriba, pero la presión por el área me da la fuerza. Eso significa que la fuerza F2 que actúa en la parte inferior del ala, F2, que viene siendo P2 por el área del ala, va a resultar ser más grande, ¿no es cierto?, que la fuerza debida a la presión por la parte superior, que va a corresponder a esta cosita
donde esta sería el F1, que es P1 por el área A. Entonces, como tengo un F2 que es más grande que el F1 que va para el otro lado, la fuerza de sustentación en el ala de un avión, ¿ya?, que los textos la hablan como la fuerza de sustentación, tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a la fuerza F2 menos la fuerza F1. ¿Se fija? Entonces, si usted me pregunta, oiga, ¿y por qué los aviones vuelan? Por la ecuación de Bernoulli. La geometría del ala con los alerones se mueven de manera tal que cuando usted quiere que el avión se eleve, tiene que generar, ¿no es cierto?, que la velocidad del aire por la parte de arriba del ala sea más rápida que en la parte de abajo para generar esta diferencia de presión y genere que la fuerza de sustentación le gane, ¿no es cierto?, al peso del avión que corresponde a el peso que corresponde a m por g. ¿Se fija? Pero la geometría, los alerones se pueden mover de manera tal de poder generar que la velocidad del aire sea extremadamente grande en la parte superior y que la presión disminuya lo considerablemente en la zona 1 para que la diferencia de fuerza sea grande y pueda ganarle al peso y el avión pueda subir. Pero si el avión ahora está en la velocidad crucero y quiere bajar, modificará a través de los alerones, ¿no es cierto?, la velocidad del aire en la parte superior para que ahora, ¿no es cierto?, produzca que el peso del avión le gane a la fuerza de sustentación y el avión pueda bajar. ¿Se fija? Pero es un hecho natural de que la velocidad genera, ¿no es cierto?, el cambio de presión para poder generar que el avión ya sea que suba o bien que baje. Otro ejemplo, estos son como ejemplos que estamos dando de aplicación del efecto Venturi de lo que yo indicaba. Primero. Segundo, cuando en los países tropicales o semitropicales, ¿no es cierto?, hay un huracán y usted tiene una casa, estoy dibujando acá una casa, ¿ya?, y está soplando el viento, ¿no es cierto?, por todos lados del huracán. Pregunta, ¿las casas se arrugan hacia adentro o explotan? Yo no sé acaso haya visto alguna vez cuando un huracán agarra una casa, ¿no es cierto?, y el efecto del viento genera, ¿no es cierto?, de que la casa se arruga hacia adentro o la casa explota. Es decir, ¿cómo va a explotar? ¿Qué piensa usted? El viento va a tener una velocidad por fuera de la casa de su 1 extremadamente alta porque los vientos son huracanados, po. Y eso genera que la presión del aire por fuera de la casa, ¿no es cierto?, la presión por fuera, la presión P1, va a ser mucho menor, ¿no es cierto?, que la presión interna, que corresponde a lo que es la presión atmosférica, po. Por lo tanto, si la presión por fuera es más pequeña que la presión por dentro, que es la presión P2 igual a P0, significa que la fuerza debida a la presión de la casa por dentro le gana la fuerza debida a la presión por la casa por fuera. ¿Y qué sucede? La casa, ¿no es cierto?, explota hacia afuera. Esta era la zona 2, la presión P2. Por lo tanto, cuando hay un huracán, ¿no es cierto?, y agarra una casa, estas cosas explotan para afuera, porque la presión, ¿no es cierto?, externa disminuye a tal valor que la casa es como que se infla, ¿no es cierto?, debido a la presión interna, que es la presión atmosférica, y por lo tanto es otra aplicación que si la velocidad es alta, la presión disminuye y esta cosa se revienta. Antiguamente, yo no sé por qué, en Valparaíso, no sé, en la avenida Condel, cuando había vientos, ¿no es cierto?, más o menos como en esta época, cuando se acercaba la primavera-verano, ¿no es cierto?, en los negocios se quebraban por efecto del viento lo que eran los vidrios de los negocios, ¿ya? ¿Será que los vidrios eran más o menos delgados? No sé, pero yo estoy considerando que esto que está acá, ¿no es cierto?, es el vidrio. Bueno, me quedo re feo, pero estoy mirando como desde arriba el negocio, y esto que voy a pintar amarillo acá es el vidrio. Esto internamente es el negocio, está mirado desde arriba.
Entonces, en Valparaíso, cuando había viento, claro, pues el viento pegaba, soplaba por acá, ¿no es cierto?, se movía, y eso generaba que todo el viento en esta zona tuviera una velocidad de su 1 relativamente alta, pero que como tiene una velocidad relativamente alta, genera que la presión en contacto con el vidrio disminuye al valor de la presión interna que corresponde al valor de la presión atmosférica. Internamente tenemos una presión P sub 2 que es igual a la presión atmosférica. Pero la fuerza debida a la presión del aire por adentro es todo esto. Pero la presión ejercida por el aire que disminuyó su presión por fuera es más chiquitita, ¿ya? Porque la presión disminuyó. ¿Y eso qué significa? Significa que todo el vidrio se guatea, si se puede decir ese término, se guatea hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera, debido a que la presión interna lo empuja hacia afuera y por lo tanto también el vidrio explota hacia afuera por el hecho de que si la velocidad es alta, la presión disminuye. Oye, la aplicación que tiene esta cuestión es sumamente amplia. Yo no sé, acaso ustedes, ¿no es cierto?, han visto antiguamente, no sé, la abuela o algo así, tenían unos perfumeros, ¿no es cierto?, que eran unos pulverizadores, ¿ya? Era, ¿no es cierto?, una pelotita de goma, que por acá, ¿no es cierto?, tenía como un estrangulamiento acá y por aquí, ¿no es cierto?, tenía el perfume. Ya, yo soy malo para dibujar, pero bueno, espero que entienda lo que estoy haciendo. Déjeme borrar aquí, acá. Y acá tenía como una manguerita con un frasco, ¿no es cierto? Un frasco donde esta cosa, aquí estaba el perfume, ese es el perfume. Entonces, para que salga el perfume, usted, ¿no es cierto?, empuja esta cosa, lo presiona, y el aire pasa por aquí, pasa por acá, se encuentra con este estrangulamiento y genera, ¿no es cierto?, que en el perfume que está en el líquido, como la presión acá en el estrangulamiento disminuyó porque la velocidad es alta, genera que esta cosa suba, ¿no es cierto?, el líquido, el perfume suba, se mezcle con lo que el aire y salga lo que es el perfume pulverizado. Entonces, es una goma, ¿no es cierto?, como una pelota de goma que usted la presiona para que el aire circule a través como de una especie de cilindro, pero donde está el perfume que usted lo puede desatornillar, ¿no es cierto?, es que cuando usted genera de que el aire se está moviendo por ese canal, cuando llega a la zona del estrangulamiento, la velocidad aumenta, la presión disminuye, y la presión atmosférica en el interior del frasco con el perfume me tira el perfume para arriba a la manera que esta cosa salga pulverizado. Lo que yo estoy indicando acá es lo que no voy a alcanzar a ver, que lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero ustedes son más nuevos que yo y a lo mejor nunca vieron esas cosas. ¿Vieron alguna vez eso? Sí, Ya, pues eso es un pulverizador. Usted lo agarra, lo empuja, donde si yo abro el frasquito, ¿no es cierto?, tiene como una manguerita donde usted llena este recipiente con insecticida, ¿no es cierto?, y le sale por este hoyito lo que es el insecticida pulverizado. Entonces, lo que yo decía se refiere a lo siguiente. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del pulverizador o atomizador que es ese perfumero? Cuando usted empuja con el émbolo el aire a una velocidad de su 1, en el estrangulamiento usted aumenta la velocidad, pero si aumenta la velocidad, la presión en el estrangulamiento disminuye. Y si la presión disminuye, la presión atmosférica en el interior del recipiente me hace subir lo que es el fluido, ¿ya? Y se mezcla el líquido con el aire y sale este, ¿no es cierto?, insecticida pulverizado o atomizado, ¿no es cierto?, al salir por el extremo, ¿no es cierto?, más angostito que está presente ahí. Ese es el principio de funcionamiento. Cuando usted tiene una bombilla
que las bombillas, entre paréntesis, parece que están prohibidas porque son de plástico, hay unas que son de papel, no sé. Cuando usted, ¿no es cierto?, quiere subir el líquido, ¿no es cierto?, del vaso, del recipiente, usted lo único que está haciendo está disminuyendo la presión, po. Cuando usted succiona, disminuye la presión para que haga que el líquido suba. Pero esa cosa se puede manejar como mecánicamente en el sentido que si este émbolo está detenido, en la manguerita, ¡pum!, el líquido queda en el nivel 3. Pero cuando usted lo va moviendo hacia la derecha el émbolo, el líquido comienza a subir, a subir, a subir, porque es un hecho natural de toda esta cuestión de los fluidos, que cuando la velocidad aumenta, porque hay un estrangulamiento, la presión disminuye y me tira el líquido para arriba. ¿Se fija? Por lo tanto, bueno, después vemos el cálculo que hacemos acá para poder ver en qué consiste esto, pero en todos los problemas es lo mismo. P más rho G por I más un medio de rho B cuadrado en la zona 1 es igual en la zona 2, y eso viene, le estoy como contando la película nomás, no con lujo de detalles porque falta cierto conocimiento del trabajo, la energía potencial, pero yo creo que no es tan complicado el hecho de que yo le haya mostrado algunos ejemplos de la aplicación de los fluidos a varios mecanismos mecánicos que cumplen con la relación que en un estrangulamiento ya la velocidad crece y por ende la presión tiene que disminuir, ¿ya? Y si usted me dice, es que, ¿y cómo eso? Bueno, ahí está el efecto de lo que yo traté de justificar aquí, ¿no es cierto?, en este ejemplo, donde acá, para que la velocidad sea real y no sea un número imaginario, la presión en 1 tiene que ser más grande en 2. Por lo tanto, en el estrangulamiento, la presión en 2 es más pequeña que en la zona más ancha, ¿ya? Y toda la aplicación de los fluidos para efectos de movimiento, de fluido, de lo que sea, ¿no es cierto?, encontramos como conclusión final que la velocidad en la zona 2, en el estrangulamiento, es mayor que en la zona más ancha, pero inversamente la presión en la zona más angosta disminuye en relación a la zona más ancha. Cada vez que cuando usted va a regar el jardín y le coloca el dedo, mucha gente dice, aumente la presión. Mentira, ¿ya? Si no es que esté aumentando la presión. Lo único que hace es achicar, generar el estrangulamiento para que la velocidad salga más alta. Pero la presión tiene que estar disminuyendo por la zona más estrecha, pero el dedo a usted le duele porque le está chocando a una velocidad más alta. Entonces hay una mala interpretación que la gente dice, ya, pues aumentemos la presión, pues hagamos el hoyo más chico. No sé, no tiene nada que ver, ¿se fija? Por lo tanto, en los ejercicios vamos a ver más aplicaciones de estas cosas, pero esto que está acá, yo me imagino que le ha quedado claro. Yo no les voy a pedir a ustedes que me deduzcan las ecuaciones respectivas, pero yo tampoco les podía contar, oiga chiquillos, créanme que la presión aquí en el estrangulamiento es más pequeño que en esta zona. Y alguien me hubiera dicho, bueno, ¿y por qué? Si yo pienso que es lo contrario. Bueno, tengo que justificarlo de acuerdo a las ecuaciones, ¿ya? Y la única justificación de poder decir que P2 es más chico que P1 es para que esta raíz sea positiva, porque la velocidad del fluido en la zona 2 es una velocidad real, y no es un número imaginario, ¿ya? Entonces, lo dejamos hasta ahí para que la próxima sesión, ¿no es cierto?, podamos comentar más cosas, hagamos los ejercicios correspondientes, ¿no es cierto?, a esta parte de dinámica de fluido, y bueno, sigamos avanzando con lo que son los contenidos, ¿ya? Chiquillos, si tienen alguna duda, alguna consulta, me dicen, pero ya será hasta la próxima oportunidad, el próximo lunes, para que veamos la aplicación con número de... Yo tengo una duda pequeña, profe. Dígame. Pero es sobre una de las tareas, la última, sobre la corona. ¿Ya? Yo he revisado y todavía no está mi nota, no sé si es porque todavía no están todas o algo pasó con mi trabajo. Ah, no sé, lo voy a revisar bien. A lo mejor, no sé, puse la... Es que parece que yo revisé y lo puse invisible para que no tuvieran la respuesta al tiro. Déjame revisarlo, ya, pero no sé, pues de aquí a mañana ya yo esa cosa la dejo libre para que ustedes puedan saber lo que es la nota. ¿Ya? Ya. Eso. Gracias, profe. Cuídense. Chao, chao. Chao, Gracias que por esté bien. avisarme. Chao, chao. De nada. Chao.